Para ver más videos de seguros, suscríbete. Y no te olvides de activar la campanita. Aquí vamos a seguir explicando las modalidades de las cartas de crédito. Las cartas de crédito avisadas cumplen el papel de notificador nada más, sin asumir el banco corresponsal que la revisa, sin asumir ningún compromiso de pago. El banco corresponsal en el país del beneficiario. Simplemente tiene un papel de notificador. A él le llega y él avisa de que le ha llegado este documento. Él en realidad no asume ningún tema de pago. A ver, voy a contestar. Fanny dice, hay un tiempo de espera para poder hacer uso de la carta de crédito y en qué tiempo se aplicaría. Bueno, te voy a explicar, es decir, si hay un contrato primero como habíamos explicado, hay un contrato de compra-venta donde se ponen de acuerdo ambas partes. Entonces, a partir de ese contrato de compra-venta, la primera obligación la tiene el importador si han pactado que el pago y el procedimiento sea a través de carta de crédito, tendrá que ir a un banco a solicitar que le emita la carta de crédito. Como ya es un crédito indirecto, indudablemente podría haber un caso que el cliente no aplique y que no tenga capacidad crediticia y podría ir a un banco y a su banco y no le acepta, es decir, podría ser fácil pensar una importación de $5,000, de $10,000, pero otra cosa de repente es hablar de importaciones de $1 millón, de $2, 3, 4, 5. Entonces, primero se acerca al banco y le solicita que le emita la carta de crédito, pero de repente no es sujeto de crédito y no se le emite, tendrá de repente que ir a probar 2 o 3 bancos y podría darse el sujeto de crédito, tenga problemas en el sistema financiero y no pueda emitir la carta de crédito. En principio, el contrato de compra y venta no se podría materializar. Cuanto más se demore en capturar la carta de crédito, de repente el exportador le dice, mira, me estás pidiendo, me has emitido la carta de crédito ahorita y la fecha de embarque última es de aquí a 10, 15 días. No estoy en el plazo para poder producir o embarcarte eso. Por lo tanto, si él no presenta ningún documento, en realidad al banco la carta de crédito llegará al vencimiento y se extinguirá. Simplemente no hay pago porque no hay ningún documento. No sé si con eso quedó un poquito claro, Fanny. Sí, sí, Ana María. Todas las cartas de crédito tienen vencimiento. Tienen hasta 2 tipos de vencimiento. Básicamente, hay un vencimiento que es donde podrían tener uno, pero si lo quieres ver con mayor detalle, hasta pueden tener 2 tipos de vencimiento. Uno es el vencimiento de la exportación, de la fecha de embarque. A ti te piden, estamos hablando para hacer el caso de una exportación para Navidad. La primera que te pueden poner es que tú embarques el 1 de noviembre, primera fecha.
La unidad de transporte debes entregar la mercadería para que salga el 1 de noviembre. Pero pensando, tú dices, uy, pero de repente sí embarcó, pero por X motivos no presentó los documentos al banco en tal fecha y se demora 20 días y no va al banco a presentar los documentos a su banco corresponsal. Por lo tanto, el banco corresponsal, si no tiene los documentos, no los puede remitir al banco emisor. Y de repente hasta la mercadería llega a puerto y todavía no tiene el importador los documentos para desaduanarlos. Y tiene problemas. Entonces también se fija otra fecha de vencimiento, es la fecha de entrega de documentos. Entonces esas dos fechas corren, podría ser una sola fecha de vencimiento de la carta de crédito de entrega de documentos y por lo tanto a esa fecha se supone que ya embarcó la mercadería, es decir, anteriormente. Pero sin embargo, ¿cómo se llama? Pueden haber ese dos tipos, es decir, de fecha, ¿no? No sé si quedó claro. Bien, entonces vamos a proseguir, si no, en cualquier momento retomamos el punto, si no parece que quedó claro. Después vienen las cartas de crédito confirmadas. Aquí sí el banco corresponsal asume el compromiso de pago con su cliente exportador. El banco corresponsal asume el pago en sus cajas de esta exportación. Para explicar y para que se entienda un poquito mejor, con este caso del proveedor ruso, ¿qué pasa? El exportador ruso le dice, sí, pero yo no confío en el banco de este importador de la ciudad de Lima, es un banco peruano, yo no lo conozco, ¿qué pasa si yo hago la exportación y llega el momento y no tengo el pago? Yo no conozco muy bien a ese banco hasta podría quebrar y dónde viene cómo, cómo el cobro de la mercadería. También los bancos quiebran. Entonces le pide a su banco corresponsal que él le confirme la carta de crédito. ¿Qué cosa significa? Que él asuma el pago de la carta de crédito. Ya entre bancos verán si el banco corresponsal tiene muy buenas referencias del banco emisor y confía y sabe que ese banco le va a pagar, él confirma la carta de crédito. En el caso, cuando uno confirma la carta de crédito, el pago también se realiza mucho más rápido, porque los pagos se van a realizar en las cajas del banco corresponsal, del banco confirmador. Es decir, una vez que le presente los documentos el exportador a su banco corresponsal, si es confirmada, en ese mismo momento él le paga la carta de crédito. Cuando las cartas de crédito son avisadas, el banco corresponsal le enviará los documentos al banco emisor, él los revisará y una vez que los revise y los encuentre conformes, es decir, le pagará al banco corresponsal y él a su vez al banco, al exportador. Esto puede demorar en la práctica, podría ser 10, 15 días, es decir, adicionales, mientras que los documentos van, acepta el pago y le realiza el pago y las transferencias, hasta podría ser un poco más. Y con el atenuante de que podría haber un riesgo de que no conozcan muy bien, el exportador dice quién será este banco peruano que yo no lo conozco muy bien y se asegura con su banco en el mismo país, es decir, que le ha avisado y confirmado la carta de crédito. ¿Alguna consulta hasta acá?
Bueno, por lo tanto vamos viendo que hay cartas de crédito irrevocables que pueden ser avisadas o confirmadas. Si son avisadas, simplemente el banco corresponsal tiene un papel de banco notificador que notifica, le avisa a su exportador, a su cliente afuera de que le ha llegado la carta de crédito. En el caso de las confirmadas, él asume el pago y el pago de la carta de crédito se realiza en las cajas del banco corresponsal. También las cartas de crédito deben ser a la vista. ¿Qué cosa significa una carta de crédito a la vista? Que el pago es al contado. Una vez que llegan los documentos, se paga a la vista. Es decir, a la vista significa que cuando estoy viendo los documentos, estoy viéndolos, tengo que realizar el pago. Es un pago al contado. Por lo tanto, también pueden haber pagos diferidos, pagos al vencimiento, a plazos. De repente el proveedor de Rusia le da, como en todos los casos, pueden haber pagos diferidos y le da crédito y le dice, te puedo pagar, págame a los 90 días de la fecha de embarque o a los 90 días de la fecha de vencimiento de la carta de crédito. Entonces, se paga, se revisan los documentos y todo, y se establece la fecha en que el banco emisor o el banco confirmante realizará el pago al beneficiario de la carta de crédito, que es el exportador. A ver, Ana María, ¿qué dice? Pero debió mantener los documentos para hacer el desembolso. Sí, siempre tienen que tener los documentos. Si no hay documentos que prueben y que acrediten en todas las condiciones la exportación, no se va a realizar ningún pago. Es más, pueden tener documentos, pero si tienen alguna discrepancia, estas tendrán que ser resueltas por el importador y dar su consentimiento. En caso que los documentos vengan limpios, como se llama en el argot, simplemente si los documentos llegan y están en orden, se procederá con el pago respectivo. Pero siempre sobre los documentos, es decir, dentro de las condiciones que se han pactado. La confirmación del pago, Ruth, ¿es solo cuando los documentos llegan? No. Previamente la carta de crédito va a especificar si es confirmada o no es confirmada. El exportador tendrá la seguridad de saber si la carta de crédito, cuando él presente los documentos, va a ser confirmada por su banco corresponsal o no. Porque, ¿qué pasa si presenta los documentos y el banco corresponsal le dice, no, yo no confirmo la carta de crédito? Es decir, previamente, cuando él le avisa y le notifica la llegada de la carta de crédito, ahí le va a decir si la carta de crédito es confirmada o no. En algún caso, no puede llegar con esta confirmación. Entonces, él puede pedir, el exportador, a su banco que la confirme. Y le contestará a su banco corresponsal si está dispuesto a confirmarla o no, o simplemente hacer el papel de banco notificador o avisador nada más, ¿no? ¿Quedó claro, por favor? De ahí vienen las cartas de crédito que son divisibles o indivisibles. También dentro de los formularios, también está dentro de esas condiciones para marcar si es divisible o no. Divisible es que permite la carta de crédito realizar embarques parciales, y indivisible en un solo embarque. Si estamos hablando de este ejemplo de las barras de acero, podría haber la posibilidad que yo diga primero si son
200 barras, yo podría decir, envío un embarque de 50, otro de 50 y otro de 100. Por supuesto, todo dentro del plazo máximo de embarque y de vencimiento de la carta de crédito, pero pueden haber embarques que pueden ir uno primero que otro. Y hay otros embarques que no permiten carta de crédito, que solo te dicen tiene que ser en un solo embarque. No permito. Y si uno realiza en diferentes embarques, habría alguna discrepancia, ¿no? Después vienen las cartas de crédito rotativas. Estas cartas de crédito se renuevan el monto de la carta de crédito de manera automática una vez realizado el embarque, sin necesidad de emitirse una nueva carta de crédito. Yo puedo decir, sabes que te voy a aperturar una carta de crédito hasta por $100,000. Pero esta la puedes utilizar 3 veces. Una vez que realices el primer embarque y hasta los 100,000, puedes utilizarla automáticamente sin que yo te emita una nueva carta de crédito por otro embarque de 100 y otro embarque, es decir, de 100. Esas son las cartas de crédito rotativas. Esto permite que no haya demora en los embarques, porque nuevamente, si realizo la primera exportación de 100, tendría que esperar a que el cliente nuevamente se acerque al banco y solicite nuevamente la emisión de una nueva carta de crédito y así pueden demorar 15 o 20 días hasta de repente un mes para que el beneficiario reciba los documentos nuevamente de la nueva carta de crédito y él poder comenzar a producirlos y realizar la exportación. Si automáticamente él realiza la exportación y tiene una carta de crédito rotativa, sabe que puede seguir produciendo lo más rápido posible y presentar los documentos de embarque a su banco corresponsal. Y otra carta de crédito son las transferibles. ¿Qué cosa significa esto dentro de las cartas de crédito? Permite al beneficiario transferir a terceros. Por ejemplo, si le llega una carta de crédito para un embarque de harina de pescado, él podría transferir esa carta de crédito a diversos productores de harina de pescado. Indudablemente el monto de la carta de crédito va a tener las mismas condiciones, la primera, pero en lo que va a cambiar es el monto y el precio, porque ahí va a haber una comisión al cual le llegó la primera carta de crédito, el cual a su vez la ha distribuido en diferentes productores. Muchas de las veces acá en el Perú, cuando llega en el caso de harina de pescado, que son importes grandes y a veces no todos los productores, no solo un productor tiene la capacidad para embarcar, al que le llega la carta de crédito, la distribuye, la transfiere en 2 o 3 compañías productoras, indudablemente va a mantener las mismas condiciones que llegó y después cada productor va a presentar las facturas con los precios y con las cantidades y las fechas de embarque, y al que le llegó la carta de crédito a ese primer beneficiario va a consolidar los documentos y los va a presentar al banco corresponsal. Aquí un poquito más escueto, más claro. Es pago a la vista y confirmo el banco pagador. No demora el pago. Los pagos diferidos son pagos a plazos
y confirmado, el banco se compromete contra la entrega de documentos a pagar al vencimiento. Y las cartas de crédito transferibles, de la carta de crédito que expresamente así lo indica, le permite al beneficiario hacer disponible el crédito total o parcialmente a un tercero, a un segundo beneficiario, conforme con los mismos términos, condiciones, obligaciones y beneficios, excepto el valor y precio de la mercadería, que podrá ser reducido. La omisión de indicación al respecto implica que es intransferible. Tiene que quedar claramente establecido dentro de las condiciones de la carta de crédito que esta es transferible. Todos estos términos que hemos comentado tienen que estar dentro de las solicitudes y en las emisiones de las cartas de crédito claramente especificados. Si son pagos a la vista, si tienen pagos diferidos, si son transferibles, si son divisibles, indivisibles. Todo esto queda establecido dentro de las condiciones de las cartas de crédito. Las rotativas, como ya lo explicamos, incluyen la restitución inmediata del valor del crédito toda vez que sea utilizado, permitiendo su restitución en la misma forma, montos y condiciones originales durante el plazo determinado. También hay cartas de crédito que permiten que te adelanten parte del dinero que esto te va a permitir producir sin que tú presentes en un primer momento los documentos que se te especifican. Por supuesto va a ser por un monto, por un porcentaje determinado que no es el total. Hay dos tipos de este tipo de cartas de crédito, unas que se llaman con cláusula roja y otras con cláusulas verdes. Esto, como ya especifiqué, en muchos de los casos el exportador está financiando o el importador está financiando al exportador parte de los recursos para que éste comience a producir la mercadería. Permite el pago anticipado total o parcial contra un simple recibo y compromiso expreso de presentar los documentos, son lo de cláusula roja. Simplemente cuando se emite una carta de crédito con cláusula roja, el exportador presentará al banco corresponsal un recibo firmado que ha recibido tanto y que se compromete a entregar los documentos en la fecha prevista de la carta de crédito, y el banco le va a adelantar parte de la exportación para que la produzca. Y la de cláusula verde contra ya un certificado de depósito autorizado, facturas u otros comprobantes de disposición previa convenidos, le adelantarán parte. Es decir, ¿qué cosa? Si hay, en el caso de las barras de acero, hay que hacer 200 barras de acero, pero yo no tengo la liquidez suficiente como para producirlas todas. Puedo presentar un certificado de un depósito autorizado en que ya entregué 50 barras. Contra ese certificado me permiten que el banco me adelante el valor de esos primeros 50 barras, lo que me va a permitir seguir produciendo las barras, es decir, que me están faltando. Esas son las cartas de crédito con cláusulas rojas o verdes, que no son muy comunes. También tiene que tener el exportador mucha confianza entre el exportador y el importador, para que el importador le adelante plata a través de una carta de crédito bajo cualquiera de estas dos modalidades. Y una de las últimas cartas de crédito son las famosas cartas de crédito back to back
o carta de crédito financiera. Se establece cuando un banco abre un crédito respaldado por otro crédito más importante a favor del cliente. Generalmente a veces estas cartas de crédito de índole financiero conllevan fondos a través de un banco. Yo me acerco a un banco y el banco me va a pedir que yo garantice la carta de crédito financiera con un depósito y contra eso apertura una carta de crédito. Generalmente estas son para garantizar el pago de créditos, de préstamos. Si yo no los pago hasta tal momento, el cliente va a ejecutar o va a hacer uso de la carta de crédito dentro de los plazos establecidos y se va a cobrar el crédito respectivo. ¿Alguna consulta, por favor? Bueno, pienso que hasta aquí todo ha quedado claro con respecto al tema de las cartas de crédito, los tipos de carta de crédito y todos los condicionantes que tienen para la apertura y que son a su vez un medio de pago bastante seguro dentro del comercio nacional. Veremos ahora, dentro de las cartas de crédito, cuáles son los, tanto he repetido, cuáles son los documentos que van a exigir básicamente las cartas de crédito para que éstas puedan ser pagadas. Dentro de los principales documentos exigidos dentro de las cartas de crédito se encuentra el conocimiento de embarque, el Bill of Lading en el caso de los navíos. Generalmente cuando uno entrega la carta, entregan un conocimiento de embarque que es firmado por el capitán de la nave, donde certifica que has entregado la mercadería, hasta son tan claros que el capitán y tiene que firmar el capitán de la nave y hasta te pone la hora y el día en que se está entregando la mercadería y el día que la nave está partiendo, porque también podría ser el caso que uno entrega la mercadería hoy y la nave parta dentro de 15 días, es decir, que va a ser prácticamente el día que la nave parte, que va a estar de acuerdo contra eso, contra el vencimiento de la fecha de embarque está en la carta de crédito. De ahí está la póliza de seguro, que cubre los riesgos de transporte. Como ya hemos dicho, las cartas de crédito son créditos documentarios, de documentos. Y la parte del riesgo del transporte de la mercadería estará en base a las pólizas de seguro que se tomen en todos los casos para evitar que si hay algún siniestro en el traslado de la mercadería, esta pueda ser cobrada no a través de la carta de crédito, sino a través de las pólizas de seguro. Indudablemente va a haber una factura comercial, como en cualquier operación que vemos nosotros en el mercado interno, donde van a estar todas las especificaciones, montos y todo de la transacción que estamos realizando. También vienen ya después documentos adicionales exigidos y muchas veces de estos van a depender del bien, es decir, que estamos exportando, la lista de peso, cuánto pesa cada bulto, cada mercadería, los certificados de origen, también si la mercadería fue fabricada en el país o no, muchas veces se exige porque uno podría decir, mira,
Esta mercadería yo la importé de Colombia y de aquí yo la estoy utilizando para exportarla a México. En muchos de los casos no, necesitan certificado de origen, que esa mercadería ha sido producida en el país por calidades, por muchas consideraciones pertinentes, después los certificados de sanidad y los de calidad básicamente. Esos son casi los más importantes y después pueden haber ya documentos adicionales. Ahorita se me ocurre, en muchos de los casos, hay dentro de lo de calidad, muchas de las compañías eh, este, contratan a compañías que realicen la supervisión de de la exportación o de la exportación que están realizando. Mandan para ver la calidad y la supervisión. En muchos de los casos que ahora con esto que hay compañías que utilizan en muchos países mano de obra de pequeños, también que las fábricas no tengan más prácticas en cuanto a derechos humanos y todo. Y eso lo emite entidades de reconocido prestigio y piden que vengan, ¿cómo se llama? Con todo ese tipo, es decir, de certificados. Para ver más videos de seguros, suscríbete y no te olvides de activar la campanita.